activado el vídeo. Ah, ¿Ya? perfecto. Genial. A ver, ahí te veo. ¿Ya me ves? Ay, estupendo, muy bien. Costó un poco, pero bueno, paciencia, paciencia. Sí, es un tema de paciencia, no pasa nada, son los sistemas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? Encantado de compartir contigo. Gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, y felicitaciones también por tu libro. Muchas gracias. Felicidades a ti también. Súper contenta de haberlo leído. No lo he terminado, pero súper contenta de leer tu libro. Gracias. Bien, muy bien. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, eh, las opiniones son subjetivas, ¿no? Pero, ¿Te ha pero, servido para algo? ¿Te ha servido para algo? no. Bueno, a ver, sí, desde mi perspectiva, aunque sea personal, creo que por supuesto requiere. No he leído tus otros libros, que eso es alguna de mis preguntas, si te soy honesta. Requiere apertura, ¿ya? Es decir, si hay una persona que no tiene tanta apertura o no está tan abierta al hecho de no identificarse con sus pensamientos, le puede parecer un poco complejo el texto, te soy honesta. Es decir, como cuando tú lees el curso de milagros sin haber leído nada antes, una persona que no tenga tanto conocimiento académico, que me ha pasado con amigos, dice, no, pero es que eso es un ladrillo, ¿ya? Porque si tú no tienes la apertura de conciencia para poder integrar lo que cierto texto dice, creo que mi perspectiva es que te iba a decir que dependiendo de quién lo lea y en qué momento lo leas, vas a encontrar nuevos mensajes para tu experiencia. Sí me hago entender. Entonces, por ejemplo, yo puedo leer tu libro un ratito y veo algo y no me resuena, pero luego lo leo en 15 días y ¡boom! ¿Sí? Depende de la etapa de la vida también que esté la persona, ¿no? Entonces, esa es mi opinión muy pues humilde de un ser humano viviendo su propia experiencia unipersonal. Es que sí da herramientas prácticas. Ya no todas las personas logran, a veces con pues con todo lo que tiene que ver con la mente o la sanación de la mente o de las emociones. ¿Tú me escuchas bien? Porque escucho un poquito de eco y no sé si es mío o es porque tú me escuchas bien, ¿sí? Te escucho perfecto. Vale. Entonces, em, pues nada, desde mi perspectiva, cuando tú tienes herramientas prácticas que te permiten aterrizar en tu experiencia del aquí y el ahora, un texto es mucho más útil, es mucho más rico, porque a veces te quedas en la nebulosa que te digo, entonces, ay, estoy volando, tengo yo no sé cuántos conceptos en mi cabeza, pero cuando no los aterrizo en mi experiencia, es muy difícil mostrar la integración desde mi ser y desde mi vida, ¿sí? Claro. Es mi perspectiva. Entonces, eh, nada, eso es lo que, desde mi perspectiva, lo que he podido encontrar en tu libro y es que ofrece herramientas prácticas que se asientan en la realidad. Ya eso es, digamos que, de lo que me gustaría ir hablando contigo, pudiendo hacerte algunas preguntas, si te parece, como para que una persona que, por ejemplo, no está tan abierta a todo esto, pueda apostarle a ingresar mucho más en esto en esta lectura que implica el sanar su propia mente. ¿Te suena? Claro, sí. Sí, ahí dicen, a ella se le escucha con mucho ruido. Quizás yo me tengo que poner auriculares, así quizás no rebota desde mi micrófono. A ver, vamos a hacer esta prueba. ¿Es? Quizás puede. O es mi mío, o es el mío. Probemos y si no es A el ver. mío. Bien, ahí ya. ¿Tú me sigues Sí, escuchando? yo te escucho perfecto. Bueno, Wow. ahora yo te escucho por aquí y ahora quizás se arregla. Ahí dice Angelina, a ella se le escucha con mucho ruido, ahora que nos confirme a ver si Yo siento que ya no me escucho, al menos hay otra Diana por allá. por Por aquí te escucho genial ahora, así como que te tengo más cerca, eso me gusta, me gusta. Ahí dicen, Diana dicen, hola Marian, ¿está en Argentina el libro? Todavía no llegó a Argentina, pero que Vico Bianca, Vico, contáctate conmigo que yo tengo algunos ejemplares que te lo puedo hacer llegar, bien, porque todavía en Argentina en físico va a llegar después del 2025. Bien. Ahora está en Kindle y está en España, nada más en físico. Bueno, respecto a lo que decías, Diana, que es muy interesante, sí, el libro da como una guía, da
ideas, ¿bien? Ideas generales que a veces quedan en la parte consciente, ¿no? De la mente consciente, y después el mismo universo también va generando las condiciones para que las ideas se vayan aplicando, ¿bien? Si la persona tiene ese criterio, ese discernimiento, que eso es siempre propio, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hacía las lecciones del curso de milagros, que están mucho más claras las lecciones que la teoría. Viste que la teoría, que además el curso de milagros, como tú lo mencionaste, me quedé ahí para compartir algo sobre eso. Me quedaba pendiente compartir algo sobre eso. La teoría es bastante larga, pero además también el curso tiene esa diferencia de que tiene un lenguaje cristiano, ¿no? O sea, a mucha gente le choca, incluso también la autora tenía influencias de Shakespeare, ¿no? Entonces, en algún lado está como un poco tenebroso, un poco también como con algún cierto, con la influencia de Shakespeare, digamos, a veces por algunos pasajes es medio poetizo, es medio, y eso a mucha gente le gusta, pero a mucha gente no tanto, ¿bien? Entonces yo tenía la idea en este libro de hacer algo concreto, claro, práctico, ¿bien? Y sí que es verdad que como es mi libro número 14, ¿bien? Porque sí, en realidad tengo 15, pero este es el 14 porque se editó en el 2022, ¿no? Y esto es una segunda edición, el artesanalmente es una segunda edición. Entonces, el otro día también me lo dijeron en una entrevista que quizás si una persona nunca leyó nada de esto, de crecimiento personal, ni el curso de milagros, ni de desarrollo de conciencia, sí, le puede resultar un poco como que hay algunas palabras que yo las doy por sobreentendidas, ¿no? A veces quizás hablo del ego, pero no explico qué es el ego, o hablo de la mente subconsciente y no explico qué es la mente subconsciente. Entonces eso me obligó un poco a hacer muchos compartires, tanto individual como contigo también, o entrevistas como las que estoy haciendo contigo, para, sí, para aclarar ciertos aspectos de que a las personas quizás no le pueden resultar claro en algunas, o no les puede resultar muy aterrizado a la vida, porque mi estilo de escritura no es que yo menciono alguna reflexión y después pongo un ejemplo de la vida cotidiana, que hay muchos autores que quizás lo hacen, pero en mi caso no tengo ese estilo de poner un ejemplo. Pero sin embargo, a la hora de compartir con personas, en entrevistas, en conversaciones, le podemos buscar, sí, buscar la vuelta como para aterrizarlo en la vida cotidiana, pero también eso yo lo dejo también, es como que tengo cierta confianza en el lector también, porque hay algunos libros que dicen, bueno, esto ya está aterrizado, entonces es mucho más fácil. Está bien, pero yo me acuerdo que el aterrizaje a la vida cotidiana, por ejemplo, del curso de milagros, el aterrizaje a la vida cotidiana estaba a mi cargo. No hacía falta que el libro me dé un ejemplo para que yo lo asocie. Entonces, en cierta forma, al no poner ejemplos de la vida cotidiana, le intento dar como esa libertad al lector. ¿Se entiende, Diana, un poco? La libertad para no condicionarlo, porque si uno pone un ejemplo de la vida cotidiana con la pareja o con un amigo o con el trabajo, que sucede esto y la persona lo tiene que aplicar la idea de esta manera, en cierta forma se condiciona a la persona, porque después la persona termina co-creando esa situación por estar condicionada por el libro, ¿bien? Entonces eso lo dejo un poco a la libertad de la persona. Entonces, nada, un poco eso quería compartir en relación a lo que tú decías y nada, no sé si tienes alguna inquietud, alguna pregunta que me habías mencionado, que lo leíste mucho con delicadeza, con mucha delicadeza, eso me gustó. Y si tienes alguna cuestión que quieras tratar en especial, si algo te hizo ruido, lo vemos, sí. No importa que me hubiera hecho ruido, qué genial. Pues
A ver, yo anoté algunas preguntas, pero como sabes que este video también va a estar en mi canal, me parece Sí. muy interesante el carácter pedagógico. Por eso te hice la pregunta inicial cuando tú me dijiste, porque claro, por supuesto, hay unas preguntas que yo personalmente como Diana Isabel Carreazo tengo, pero hay otras cosas que, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, le pueden surgir a cualquier persona que dice, bueno, ¿esto qué? ¿O de qué se trata esto? ¿O esto cómo me puede servir a mí? ¿Sí me hago entender? Entonces, como que hay una doble intención acá y es como, por supuesto, hay unas preguntas que tengo yo para mí y otras que, por eso te puse el ejemplo del curso de milagros, porque paréntesis aquí, a mí me encantó la parte teórica, ya a mí me hizo muchísimo sentido la parte teórica, pero a muchísimas personas a quienes en ese momento les fui sugiriendo los ejercicios, se los sugerí, hicieran inclusive los ejercicios porque la parte teórica no les caló, ¿ya? Entonces, a mí, ahora hablamos de Diana, ¿sí? Pero tengo algunas preguntas que me parecen importantes como porque es interesante que a cualquier persona le pueda llegar tu libro y yo concuerdo contigo, es que de todas formas, si tú pudieras satisfacer las expectativas de todo el mundo, no serías un autor desde tu autenticidad. ¿Sí me hago entender? Cada mensaje llega perfecto como ha de llegar a la persona que ha de llegar y tu autenticidad llega a las personas que han de llegar. Entonces es maravilloso tal cual como está. Si por supuesto decidiste hacerle algunos ajustes, de todas formas la primera edición seguramente concordará con ciertas personas que leen esa primera edición o esta segunda edición y así. Ya, o sea, cuando yo me refería a eso era como el comentario que tú me dijiste y el que me preguntaste qué tal te pareció, yo te diría, a mí, a mí me parece que a mí me aportó muchísimo personalmente como Diana y creo que a cualquier persona le puede aportar. eh, Sin embargo, adicionalmente, depende por supuesto del momento en el que estamos, que eso ya lo hablamos, Mm, ¿sí? mm. Entonces, con relación a las preguntas que te podría hacer, que estas no son necesariamente mías, pero que me parece importante hacerlas, te quiero empezar a preguntar sobre, hay una frase que repites a lo largo del libro que a mí me encanta y es, claro, y yo llegué a la comprensión de eso, pero de nuevo Diana ahora, y es que el amor lo ama todo, ¿sí? El amor lo ama todo. El amor Ujú. ama mi sombra, el amor ama mis pensamientos, el amor ama la fisicalidad que estoy experimentando. La gente igual de mi canal comprende cuando digo la fisicalidad que estoy experimentando, o sea, el cuerpo. El amor Sí. ama mi El plano cuerpo, el amor, físico, ¿no? A sí, eso te todo, refieres. sí, al cuerpo, el amor ama todo. Y entonces, cuando a veces podemos decir que el amor ama todo, si yo no integro esto desde el contexto, hay ciertas personas que lo veo en tu libro, y por eso es mi pregunta, Sí. que creen que odiar los pensamientos o ir en contra de mis pensamientos, o sea, que yo tengo que cambiar mis pensamientos, ¿sí? Pero si el amor ama todo, Mariano, Ujú. no existiría la forma en la que yo también pudiera amar incluso esos pensamientos que sé que aún tienen la posibilidad de ser, valga la redundancia, ser amados y ser vistos desde la comprensión sin identificarme con ellos. Déjame saber si estoy siendo clara con la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si entiendo bien. Es decir, amar absolutamente todos los pensamientos que tenemos, Claro, si sean los de miedo o los de amor. claro. Porque yo cuando, o sea, si amar significa, porque es, bueno, ahora te digo eso, pero si el amor lo ama todo, es una pregunta que te hago. Tendría que amar también yo esos pensamientos que no necesariamente son acordes con el ser que yo quiero ser, pero como debo amar toda mi completitud, todo mi ser, incluyendo las ¿Mm? sombras, ¿qué piensas tú con relación a esos pensamientos que pueden ser un poco distorsionados o que no obedecen a la persona que quiero ser? ¿Me hago entender? Sí, no, y aparte muy interesante la pregunta. Eh, Estoy en la misma línea, en el sentido de que los pensamientos no conviene rechazar ninguno, conviene observarlos todos y darle atención a todos, absolutamente a todos.
Porque en definitiva todos fueron creídos por nosotros mismos, o sea, son todos nuestros pensamientos. Ahora bien, hay pensamientos que están vinculados con el miedo y que son irreales, ¿bien? Como para poner un ejemplo, no sé, esto de que querer cambiar algo de la realidad y no aceptarla tal como es, ¿no? Ujú, Entonces ahí hay miedo, porque si quiero cambiar algo de la realidad es porque no quiero vivir algo de la realidad, entonces ahí hay miedo. ujú, Eh, y en infinidad de otros pensamientos, ¿no? El apego al espacio, el apego al tiempo, las creencias de escasez y todo eso. Eso por supuesto que hay que amarlo porque cuando lo amamos lo podemos ver, lo podemos observar. Sin embargo, esos pensamientos de miedo, a la hora de materializar realidad, materializan una realidad sufriente. Es ujú. decir, la persona no va a ir con plenitud y paz y abundancia y si tienes pensamientos de carencia, ¿no? O sea, va a materializar, o sea, la persona va a pensar, está bien, sí se aman esos pensamientos, desde el momento en que se observan con atención, pero si la persona piensa que en el mundo faltan cosas, no va a ser feliz. Entonces va a materializar una realidad que le va a traer sufrimiento. Ujú, Entonces, desde ahí, la persona puede decir, o sea, está bien lo que mencionas porque en la transmutación del sistema de pensamiento no es conveniente que se haga desde el rechazo, desde el castigo, ¿no? El autocastigo o la culpa, porque muchas personas, yo a veces también en sesiones brindo como una especie de test del sistema de pensamiento, ¿no? Y muchas personas se dan cuenta que quizás tienen muchos pensamientos de competitividad o muchos pensamientos de carencia o muchos pensamientos de daño, claro, y se dan cuenta que toda su vida tuvieron esos pensamientos. Y entonces a veces les agarra culpa por tener esos pensamientos, por haber tenido esos pensamientos y por haber co-creado realidad desde eso, que claro, la realidad que se manifestó desde la culpa, desde la creencia en el daño, que aparte hay que tenerle mucho respeto a esos pensamientos, porque desde los pensamientos de daño se co-crean incluso hasta relaciones de daño, ujú, hasta relaciones de maltrato, por pensamientos de daño, es decir, porque yo estoy creyendo en el daño, entonces la realidad me materializa lo que yo creo ujú, y me va a dar una relación de maltrato, por ejemplo. Entonces, se requiere, sí, mucho amor al sistema de pensamiento, mucho amor al ego, y a esos pensamientos de miedo, también a la hora de observarlos y atenderlos, se aman. Pero si la persona los quiere modificar porque se da cuenta desde su propio discernimiento que no están alineados con el amor, porque la persona sufre, los puede decidir cambiar. ¿Sabes por qué? Porque tiene libre albedrío, tiene libertad de decisión. Cada uno puede tener la libertad de tener los pensamientos que quiera en su mente. Entonces, se pueden cambiar, pero no es conveniente cambiarlos desde el rechazo y desde la culpa y desde el castigo y, o sea, se requiere cambiar desde el amor. ujú. Y esta transmutación del sistema de pensamiento que propone el libro, como siempre lo repito, tiene que ser algo amoroso, tiene que ser algo placentero, tiene que ser algo sin presiones, sin exigencias, eh, para justamente como hace el amor, o sea, amar todo, absolutamente todo. Y de esa manera se puede hacer una transmutación del sistema de pensamiento mucho más sana, mucho más honesta. Es decir, yo tengo, quizás yo tenía pensamientos de carencia en la adolescencia, los cambié y ahora tengo pensamientos de abundancia. Y no pasa nada. Amo esa etapa porque justamente esa etapa de pensamientos de carencia materializaron una realidad que no quería, entonces desde la libertad la decidí cambiar. Ujú, Y así con todos, con los pensamientos de daño, con los pensamientos de egoísmo, de intolerancia, de conformismo, de victimismo, de queja. Está muy bien lo que mencionas porque
de esta manera no se cae en el autoboicot y en el autocastigo, y en el odio de uno mismo, el rechazo de uno mismo y el rechazo de su sistema de pensamiento. Porque quien rechaza su sistema de pensamiento está rechazándose a sí mismo. Eso es lo que tengo para compartir. Vale. No, me pareció súper interesante lo que a veces cierro los ojos porque estoy integrando la pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Uh -huh. Am, am, no, a mí me pareció súper interesante tu respuesta porque, claro, cuando decimos que el amor lo ama todo, como hay tantas, o cualquier persona podría tener cualquier tipo de definición con relación al amor, eh, cualquier persona podría irse con relación a su definición del amor, ¿ya? Sí. Pero lo que yo entiendo de lo que tú compartes y de los textos de los que hemos hablado es el amor puede observarlo todo. Claro, puedo observarlo todo sin identificarme con él. Cuando yo me desidentifico de ese pensamiento de carencia, ya no soy ese pensamiento de carencia, porque ya no hace parte de quien me identifico, pero para eso tengo que observarlo, es decir, tener la capacidad de discernimiento de, ok, se están repitiendo esta cantidad de pensamientos pues en mi cabeza, lo que sea, la cantidad de pensamientos, y amarlos no significa irme con ellos y todo el tiempo repetirlos y seguir el mismo discurso, sino amarlos significa observarlos. O sea, digamos, lo que estoy intentando acá es, digamos, aterrizar lo que tú estabas diciendo de amar entendido como observarlo todo y permitir que todo se dé sin identificarme con eso que todo se dé. Porque entonces, por ejemplo, ¿sabes? Yo le digo a veces a mis amigas, como, listo, si yo amo todo y acepto todo, entonces venga, me voy a Gaza y me hago o me voy a una situación de muchísimo dolor y entonces porque lo amo me quedo todo el tiempo en situación de dolor y es, o sea, ¿sabes? Que es como el tipo de auto boicot que suele pasar cuando quiero hacerme la salvadora de otras personas, sin darme cuenta que tengo otro tipo de creencias limitantes dentro de mi actuar, ¿ya? Entonces, para poder cambiar mi sistema de pensamiento, de acuerdo con lo que, digamos, que vi en tu libro y creo que se puede aportar aquí, es poder observarlo y desde esa medida, digamos, Byron Katie dice mucho, es que no existen malos pensamientos, lo que existen son pensamientos no investigados. Entonces, por ejemplo, tu libro lo que permite es que pudiésemos investigar esos pensamientos justamente para dejar de identificarnos con ellos, no porque sean malos ni porque sean buenos, sino porque justamente estamos buscando que la mente tenga más paz. Hay amor entendido como paz. Si no estoy todo el tiempo friqueado acá, ahí es que yo me doy dando cuenta que tal vez no estoy viviendo desde el amor, porque si estuviera viviendo desde el amor no estaría friqueado en sufrimiento, ¿no? Digo. Sí, es muy importante no enjuiciarlos también, ¿no? Esos pensamientos y apuntar a tener un sistema de pensamiento libre, ¿no? Más que programado. Y, y también transmitir el mensaje de que el libro lo que quiere transmitir el mensaje de que el estado de paz, el estado de plenitud, el estado de alegría sin motivo, el estado de entusiasmo existe. Bien, está. Lo que sucede es que, claro, ambos sistemas de pensamiento son muy atrayentes. Y cuando uno vibra en el sistema de pensamiento de miedo, como tú mencionabas, ¿no? Quizás si estoy en una depresión y siento mucho dolor, y si me quedo con eso, quizás puedo pensar que lo estoy amando y me quedo con el dolor y me quedo con... Tarde o temprano la persona se va a dar cuenta que no está amando nada. O sea, ahí se está auto boicoteando y el sistema de pensamiento de miedo es también muy atrayente y muy morboso. Es decir, cuando uno tiene ese sistema de pensamiento de drama, de negatividad, de victimismo, de catastrofismo incluso, de conflicto, fíjate que va atrayendo a su vida ese tipo de experiencias y además también le termina teniendo una cierta atracción y un cierto cariño a la negatividad y al drama, ¿no? De hecho, esto lo vemos cuando muchas personas, por ejemplo, sí, miran, son
tienen como una especie de adicción a las películas de terror o las películas de drama o a las telenovelas, ¿no? Que hablan de todas emociones negativas, de violencia, de mucha violencia. Y, y claro, el sistema de pensamiento atrae mucho eso, pero cuando uno se da cuenta que comienza a sufrir, realmente puede hacer esta observación objetiva, ¿no? Que decías tú, la desidentificación. Es decir, bueno, eso está ahí, pero no soy yo. ¿Bien? Son mis pensamientos y por otro lado, y aparte, claro, uno ahí se da cuenta que son totalmente subjetivos, porque la programación es totalmente subjetiva. Entonces ahí empiezan las preguntas existenciales. Si no soy yo esos pensamientos, yo qué soy, ¿no? De hecho, si una persona hubiese nacido en otro lado, si yo, por ejemplo, me hubiese nacido en el Tíbet, tendría otros gustos, otras inclinaciones religiosas, no sé, otras costumbres, otra comida. Y si hubiese nacido en Egipto, también todo eso sería diferente. Y si hubiese nacido en Estados Unidos, también todo eso sería diferente. Entonces, la persona dice, ¿y entonces qué soy? Claro, uno es cuando quita todas esas capas superficiales programadas por la sociedad y el mundo, y ahí queda lo que uno realmente es, ¿no? Genial, súper, gracias. Gracias a ti. Vale. Sí, soy la esencia a las personas. Soy la esencia que trasciende mi cuerpo, mis pensamientos, o soy más allá de esa experiencia que estoy viviendo. Mira que hoy fui al Mercatín, bueno, un supermercado de aquí para no promocionar de aquí de España, y resulta que cuando estaba en el supermercado me fui a comprar una vitamina C porque estaba experimentando un poquito de catarro o de gripa, tal. Entonces dije, ya, o sea, me estaba haciendo como que era importante a veces, o sea, el tema de los medicamentos es algo con lo que personalmente no consumo muchos medicamentos, pero la alimentación de mi cuerpo es importante para mí, o sea, darle las vitaminas y tal que necesita. Bueno, el hecho es que me fui a comprar una vitamina C y estaba haciendo la fila. Entonces, mientras estaba haciendo la fila, estaba como medio dudando ahí y tal, y había un señor detrás mío. Entonces yo como, mejor no sé qué, tal. Lo fui a dejar en un lugar y se cayó. Se cayó ahí, se rompió el carrito. Entonces el señor va y me mira y me dice, si ves, la realidad castiga, me dijo el señor. Y yo lo miré y le dije como, muy interesante tu comentario, le dije al señor. Y entonces de todas formas dije, bueno, ya lo rompí, pues tengo que ir a pagarlo, ¿no? O sea, pues eso pensé, pues ya lo rompí, voy a pagar. Entonces estaba en la fila y la chica le dije, mira, lo rompí. Y me dijo, bueno, pero lo rompiste dentro del establecimiento, se rompió dentro del establecimiento, sí, pues ve y trae otro. Y yo, viste, la realidad me premia, la realidad es hermosa, le dije al señor. Entonces, esta pregunta, esta anécdota que te hago, me dejó pensando mucho porque, y lo pongo como un ejemplo, así como esos de los que hablábamos, porque claro, hay ciertas frases que son como dogmas, ¿sí? Dependiendo de la línea de pensamiento, ¿sí? Pues hay mucho esto con el tema de el uso de los pensamientos o los pensamientos positivos. Y acá creo que tengo otra pregunta, así que te las voy a hacer las dos porque la tenía mientras hablabas y si la olvido después ya no aplica para la línea que vamos. Entonces, la primera es como, hay una parte en tu libro que dices algo que me pareció súper clave y es que cuando tengo una línea de pensamiento muy negativa, es muy válido que yo me vaya mucho más a la línea positiva para poder estar en el lado neutro. De eso me gustaría que ahondaras, lo pongo en nota ahí. Y lo otro es, hay muchas personas que, claro, no están tan abiertas a lo que tú y yo estamos hablando, pero que están experimentando sufrimiento, ¿ya? Estas personas que están, y con relación al ejemplo que te dije, que están experimentando sufrimiento, también tal vez ven noticias o, ay, es que estos espirituales charlatanes o que estos de no sé qué, no lo que dicen los medios de comunicación es que este Osho le pasó, hizo no sé cuántos, o mírate este otro de esta secta tal, que son situaciones de seres humanos viviendo experiencias humanas y de las cuales no tenemos el 100% de la certeza porque son experiencias de
de esas vidas en las que no estamos en este momento nosotros, ¿ya? Pero si hay una persona que está experimentando sufrimiento y quiere hacer un cambio importante en su vida con relación a su pensamiento, pero tiene mucho sesgo por lo que está viendo en noticias o en donde sea, por ahí estos charlatanes, no sé quién. Y si te soy honesta, a mí me ha pasado que en los círculos espirituales, y lo pongo entre comillas espirituales, porque es que realmente todos somos espíritu y todos somos todo, ¿sí? Pero en los círculos donde entre comillas se dicen algunas personas espirituales, tú puedes encontrar todo tipo de personas sin juzgar a unos de buenos ni malos. Puedes encontrar todo tipo de personas con todo tipo de visiones con relación a la vida o con pajazos mentales. Si me hago entender cuando te digo pajazos mentales, o sea, como con, ¿ya? Sí, sí. Entonces, por eso algunas personas no se dan la oportunidad de ingresar a metodologías que le pueden ayudar a tener su pensamiento un poco más en amor, ¿ya? Porque están decepcionadas de lo que han visto. ¿Cuál es tu visión? Sé que esto no está 100% relacionado con tu libro, pero yo aprovecho papayazo, se dice así, o sea, aprovecho para preguntarte, porque mi visión es, y me gustaría que tú aportaras a esto, que no hay nada más certero que identificar en la propia vida y en la acción presente de cada persona lo que podría decir en términos ideológicos, ¿sí? Eso Ajá. es lo único con lo que yo pudiese, de forma, ya es método científico, pero en la única forma en la que yo podría decir, esto es congruente con lo que esta persona está diciendo y por lo tanto me parece interesante escucharlo, ¿sí? ¿Te parece a ti que esta podría ser una forma para decirle a las personas, presten la atención a personas que hablan como esto, como del libro, porque son congruentes en su vida? ¿Sí me hago entender? Entonces la pregunta número uno era lo de pensamiento positivo para irse al medio, y la segunda, lo de cómo crees que una persona puede adquirir ese tipo de discernimiento justamente desde la tierra para poder abrirse a este tipo de contenido. Muy bien. Dos interesantes preguntas. Claro, yo menciono en el libro que si una persona, por ejemplo, que de hecho he tratado a nivel individual a personas que están con un, sí, dentro de esos 24, porque según lo que yo comparto, lo que yo tengo estudiado, el trabajo, el modelo que tengo yo de sistema de pensamiento de miedo, son 24 atributos. Bien. Entonces, dentro de esos 24 atributos, hay algunos que son como gestos mentales, como, no sé, la competitividad, hay algunos que son como que pueden ser neutros, es decir, no polarizan para el lado negativo, pero hay otros que sí, como por ejemplo el sistema de pensamiento de drama, ¿no? O sea, dentro de ese sistema de pensamiento hay un componente de drama, de negatividad, de catastrofismo, de que todo va a ir mal, ¿no? Claro, entonces la persona empieza a girar en un círculo vicioso de pensamiento negativo, lo cual le baja la vibración del cuerpo, ¿bien? Y llega al punto incluso que no se puede levantar de la cama para salir al aire libre, ¿no? Lo que se llama una depresión. Entonces, en ese caso, pedagógicamente, lo más conveniente a hacer es transmutar esa negatividad hacia la positividad. Bien. Con afirmaciones positivas, con reflexiones positivas, con mensajes positivos, con decretos, con ofrecerle a la otra persona otro punto de vista, porque la persona negativa mira siempre el vaso medio vacío, ¿bien? Y además el miedo al futuro, de que en el futuro va a salir todo mal, de que la persona espera un futuro desagradable y le tiene miedo al futuro, entonces eh, termina somatizando con ansiedad, con ataques de pánico. Entonces también instalar a la persona un poco más en el presente, porque la mente no está entrenada para estar en el presente. Entonces también un entrenamiento mental para que la persona se asiente en el presente y vaya transmutando esa negatividad
en positividad. Y esto es necesario porque, según lo que yo leía, el sistema de enseñanza que yo leía, que fue el primero, ¿no? A los 21, 22 años, que fue El Cuarto Camino de Gurdjieff, decía algo muy interesante en ese libro, que él ya hablaba de la percepción neutra y equilibrada, ¿no? La percepción neutra, y que no conviene tener ni una percepción ni positiva ni negativa porque la realidad es neutra. Pero él decía que desde la positividad, o sea, desde la polaridad positiva, uno se puede elevar a la neutralidad. Y decía que desde lo negativo no se puede elevar a la neutralidad. Porque lo negativo está en la frecuencia más y más y más baja. Lo neutro es la frecuencia más alta. Lo positivo es lo que está más cerca de lo neutro y lo negativo es lo que está más alejado. ¿Bien? Entonces, en ese caso, a la persona, en el caso hipotético de que se esté tratando a otra persona, se lo lleva a la positividad, pero sin mencionarle que todo termina ahí, que no se quede en lo positivo, que no se quede en, bueno, ahora soy muy alegre, todo está bien, y voy a buscar eventos positivos, y a todo el mundo le digo que soy muy positivo, y me vienen a contar algo catastrófico o algo negativo que haya sucedido, y yo digo, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Pero también está lo que se llama, así en términos populares, el positivismo estúpido, ¿no? Que es el positivismo vacío, ¿no? Entonces, en ese caso yo trato de aclarar, mira, la positividad está muy bien porque te da energía, te mantienes más entusiasmado, te inspira, pero en realidad nos tenemos que elevar a la percepción neutra, que desde la percepción positiva nos podemos ir a lo neutro, ¿bien? Y la percepción neutra nos dice que todo es como es. Porque claro, en ese sistema de pensamiento hay juicios duales. Es decir, la persona antes iba por la vida diciendo, bueno, vivo en tal lado y es el peor lado que puedo vivir. Conozco una persona y es la peor persona que puedo conocer. A todo le da un juicio negativo. Bueno, la persona pasa al positivismo y claro, empieza a decir, vivo en tal lado y este es el mejor lugar que puedo vivir. Conoce una persona y esta es la mejor persona que puedo conocer. Genial, sí. Pero la realidad te dice que todo es como es, y te invita a no enjuiciarla. Y ese es el estado más vinculado con la paz, es decir, ir a cualquier lugar y no verlo ni bonito ni feo, verlo como es. Y eso nos lleva al amor real. Es decir, cuando yo enjuicio, tanto positivamente o negativamente, en realidad estoy etiquetando la situación. Es decir, estoy yendo a la situación con carga de pasado. No la estoy amando si estoy yendo a la situación con carga de pasado, porque el pasado no existe. O sea, uno aunque esté negativo o aunque esté positivo, está en el mundo de la ilusión. Claro, si está negativo, sufre mucho más, porque no puede levantarse de la cama, no puede salir al aire libre, todo está mal, la gente se aleja de esa persona porque nadie quiere estar con alguien que te diga todo está mal, todo va a salir mal, el futuro, se viene el fin del mundo, nadie quiere estar, entonces comienza a perder relaciones y todo. Después uno se puede ir para el otro lado, para el lado positivo, pero también enjuicia la realidad de manera positiva, entonces siempre está emitiendo un juicio. Hasta que no se desligue de los juicios duales, no va a poder elevarse hacia la neutralidad. Y cuando se elevan a la neutralidad, fluye en el presente, porque va sin juicios, fluye. Va a cualquier país y no empieza a decir, bueno, este país pobre o es rico, o hay gente guay, o hay gente muy chévere, o hay gente mala. No, va y fluye en el país. Entonces la persona empieza a estar más relajada, más pacífica,
más amorosa, y eso es lo ideal, ese es el óptimo, ¿bien? Así que eso en relación a la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver con esto de que el tema de la espiritualidad, a ver si recuerdo, porque yo cuando hablo mucho se me va, la memoria a corto plazo ya se la estoy perdiendo. Digo, ya a medida que pasan Dale. los años, Ya, no, ya, ya. creo que tenía que ver con esto de que el sistema de pensamiento egoico, la sociedad egoica, en cierta forma ha separado a la espiritualidad, ¿no? Es como que la espiritualidad, incluso desde hace décadas, ahora menos, pero hace décadas estaba como encerrada en grupos, pequeños grupos. Y entonces había como dos tipos de sociedades, una más vinculada con el sistema y otra vinculada con lo alternativo, lo esotérico, lo oculto, lo espiritual, ¿no? Y que se mezcla todo. Eso tiene que ver con un estado de conciencia de la humanidad también. Justamente con el estado de conciencia de separación. Porque en realidad no tendría por qué estar así. Pero claro, hubo en el transcurso de los años, esa es una forma de ingresar un poco desde la separación, y eso no, el universo no va a acompañar esos proyectos. Y uno muy conocido que tenemos es el de la comunidad de Osho, el de Estados Unidos. Bien, que hay un documental en Netflix que podemos invitar a la gente para quien no esté al tanto, porque hay mucha gente capaz que está mirando y tiene 20 años que no, o 25 años, no sabe ni quién es Osho, porque estamos hablando de los años 80, 70, ¿no? En Netflix hay un documental que explica muy bien lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Claro, en Estados Unidos, Osho se compró un terreno, llevó a un montón de fanáticos y obviamente la gente del lugar reaccionó y terminó como terminó. No quiero contar el final para que lo vea la gente, pero claro, el universo no impulsó ese tipo era una especie de secta, ¿no? O sea, entonces, claro, mucha gente que está más vinculada con el sistema de trabajo, el sistema educativo, la forma de adentrarse en la espiritualidad es en pequeños grupos. Entonces, claro, cuando se lo comenta a los amigos del sistema educativo y del sistema de trabajo, le terminan diciendo que está en una secta, ¿no? Ahora bien, eso se está diluyendo a medida que pasan los años, ¿bien? Porque la sociedad está evolucionando. La espiritualidad no tendría que estar separada de nada. Porque como tú bien has dicho, nosotros somos espíritus. Entonces no tendría que estar separada de nada. De hecho, esto también responde a acontecimientos históricos que sucedieron. Había una escuela en Atenas, ¿bien?, que enseñaba ciencia, espiritualidad, astrología, matemática, y integraba todo. Era como una escuela holística, ¿bien?, donde estudió Pitágoras, o también fue profesor Pitágoras y grandes sabios griegos, y era como, antes el conocimiento no estaba desintegrado. ¿Qué sucede? El gobierno romano eliminó todo eso y empezó a ser como una especie de monarquía, o autoritariamente empezó a decidir lo que iba a estudiar la gente, y además también todo vinculado, lo que estudiaba la gente tenía que ser aprobado por la iglesia, ¿no? Es decir, estaba todo muy vinculado entre la iglesia, el gobierno, es decir, esto se estudia, esto no se estudia. ¿Bien? Entonces se paró todo. Entonces, claro, se fue conformando esa sociedad, primeramente en Europa y luego en América, porque incluso la religión que llegó a América está muy recortada, por así decirlo, ¿bien? Porque hay otros sistemas religiosos que son mucho más abiertos, ¿no? Y que tienen muchas más cosas. De hecho, por eso se dice que el tema de la reencarnación en América no está muy
no está muy profundizado y la gente no cree en la reencarnación porque justamente le quitaron el tema de la reencarnación en Europa, en el gobierno romano le quitó eso, y la religión que llegó a América eh, llegó sin la reencarnación, por ejemplo, ¿no? Como para citar un ejemplo. Entonces, no es natural que el tema de conocimientos de conciencia y espiritualidad estén vinculados con lo oculto y con lo esotérico. Pero eso, afortunadamente, a raíz de editoriales que están publicando libros que antes, por ejemplo, lo que yo menciono, lo de Gurdjieff, que cuando yo empecé a estudiar, eso estaba vinculado con el ocultismo y con el esoterismo. ¿Bien? Ujú. Yo tenía que ir a librerías esotéricas y ocultistas para conseguir eso, y que hoy por hoy eso no sucede, porque son ideas que o están en el curso de milagros, que se masificó, o las menciona Eckhart Tolle, o las menciona Joe Dispenza o Deepak Chopra. Entonces, el mercado editorial está ayudando bastante a que conocimientos de conciencia, espiritualidad y crecimiento personal se masifique, pero claro, en años 60, 70, 80 e incluso 90 estaba muy, pero muy segmentado, ¿bien? E incluso en esos años surgían también gurús o personas que, si bien daban un mensaje potente y sabio, como puede ser Osho, ¿bien? Todavía ellos tenían la separación entre discípulos y gurús. Osho no comía con sus discípulos en la comunidad de Osho. No, él estaba ahí separado, era el maestro y después venían todos los discípulos. Hoy por hoy eso ya no va. La espiritualidad de hoy en día no va. Puede quedar alguno que otro que diga, no, yo soy el maestro y ahí están mis discípulos. Puede quedar alguno, pero hoy por hoy eso ya no va. Ya esas separaciones que responden a un estado de conciencia que obviamente en muchísimos conocimientos y muchísima sabiduría aportó mucho Osho, aportó mucho, pero en su actitud o la actitud que tuvo en la comunidad, que incluso también su mensaje era bastante rebelde, ¿no? De hecho, por eso también se fue de la India, porque él criticaba a los sacerdotes, criticaba a las religiones, lo quisieron matar en India. Entonces, por eso se fue a Estados Unidos. Entonces, ahí es donde yo digo que responde a un estado de conciencia, ¿no? Y ese estado de conciencia va a ir evolucionando, van a ir evolucionando también las personas que transmiten estos mensajes, y en algún momento, Diana, se va a integrar absolutamente todo. La espiritualidad, la conciencia, el crecimiento personal no tiene por qué estar separado de nada, tiene que estar totalmente integrado. ¿Bien? Sí, voy a agregar algo. ¿Te suena? ¿Te parece? Con relación a lo que estamos hablando, o tipo pregunta o tal. Yo lo decía porque incluso en estos tiempos, aun si yo no me denominara gurú, o tú no te denominaras gurú, Ujú. pareciese, no quisiera ponerlo como una verdad, pero pareciese que, claro, se toman como verdades las palabras de ciertas personas que están viviendo de todas formas su experiencia humana. Es decir, todos estamos en la escuela, sí, todos estamos aprendiendo aquí, todos. Con lo cual mi experiencia, por supuesto, puede aportarle a muchas personas, pero lo que sucede o mi experiencia es que se tiende a idealizar y a idolatrar a personas en estos grupos. Ujú. Osho es el gran ejemplo, pero digamos, desde mi experiencia, Osho sigue teniendo, o sea, tú lees un libro de Osho sacándolo de lo que dijo Netflix y te puede aportar muchísima sabiduría, ¿ya? Sacándolo su experiencia como humano, ¿ya? O lo que contó Netflix, que desde mi experiencia, yo trabajé mucho tiempo como periodista, también pondría en tela de duda, sin decir que esto es lo correcto y tal, lo que cualquier medio de comunicación pudiese decir o sí o no, porque ya sabemos lo que puede suceder sin saber, no tenemos ni idea. Y eso es lo que mejor podríamos decir. En realidad no sabemos nada. Estamos compartiendo ideas que pueden contribuir, pero en realidad sabemos muy poco, ¿ya? Es mi perspectiva, ¿ya? Entonces, claro,
es muy fácil idealizar a una persona por el hecho de que comparta ideas que sean atractivas para la mente, ¿ya? ¿Cuál podría ser tu aporte para una persona que tiende a idealizar a personas de los círculos espirituales? Pero a lo que yo iba con relación a la pregunta es la importancia de justamente ver en la vida si esto sí se plasma y si es acorde con mi maestro interno. Si esto sí es, o sea, a ver si puedo traducir mejor la pregunta, porque puede que no quiero dar la respuesta yo porque es la respuesta de Diana, pero eso no quiere decir que esté correcta. La respuesta de Diana es siempre ve a tu maestro interior, ¿ya? Ve a tu maestro interior y en vez de estar idealizando lo que dice uno y otro y estar idealizando a Pepito y a Pepita, corrobora en tu experiencia esos mensajes para ver si tú estás llegando sin estar idealizando a personaje Patito, a Mariano, a yo no sé cuánta, porque Mariano es un personaje, perdón por decirlo así, pero Mariano es una experiencia unipersonal. Un símbolo. Exacto, exactamente. ¿Qué podrías tú decir con relación a eso? Sí, sí, sí me hago entender. Sí, opino, o sea, en función de la respuesta que tú mencionaste, opino muy similar. O sea, por eso el libro, lo que comparte son una serie de ideas, ¿bien? Para que la persona las lleve a su mente, las lleve a su experiencia, las camine y las viva. Y el tema es cuando, o sea, respecto a eso, lo que mencionabas, lo del gurú y si uno se separa de las otras personas, el tema es si uno se cree ese personaje de transmisor y y se pone como referente. El tema es no caer en el ego espiritual. Eso también tiene etapas. Bien, tiene etapas. Por supuesto, desde la mente, cuando una persona, desde la mente concreta, cuando una persona transmite un mensaje y, no sé, 20, 30 o 40 personas, o lo que le sucedía y le sucede a mi pareja, ¿no? Que incluso no son 20 ni 30, que son miles y cientos de miles de personas que le decían, no, me estuve a punto de suicidar y no lo hice por tus ideas. Eso obviamente, si uno no está en un estado de conciencia en el cual no sabe que esas ideas en realidad provienen de la verdad universal y uno nada más las está transmitiendo. Si uno está en el ego, se puede creer ese personaje y decir, wow, toda esta gente cambió su vida por mí. Qué bueno, ay, me siento muy bien. Entonces eso, sí, lo que le pasaba a Hoyo, ¿no? Eso hace que, bueno, que después se separe, porque, guay, en realidad yo soy el representante de estas ideas. Y bueno, cuando yo hablo, por favor, que todos se callen, me respetan, por favor, me alaben, me alaben. Entonces, si uno entra en eso, que le gustan los halagos, le gusta que estén todo el tiempo, sí, diciéndole que es un referente y que es no sé qué. Si uno entra en eso, contribuye a la separación, contribuye a esa separación. Y eso lleva al sufrimiento y al vacío existencial, porque Hoyo terminó solo. O sea, ahí tenemos la gran experiencia, el gran reflejo de ese símbolo que en una época anterior en la humanidad fue un gran aprendizaje para otras personas. Es decir, ese aprendizaje, cuando yo vi el documental, o sea, cercioró un poco lo que en mi fuero interno yo pensaba. Trata de nunca creerte el personaje de gurú, porque nadie, o sea, esas ideas vienen de la verdad universal, vienen del amor. Uno las puede transmitir, pero si uno contribuye a esa separación de discípulo y gurú,
eso lleva al sufrimiento, tanto al discípulo como al gurú, porque en realidad no existe ni discípulo ni gurú. Son separaciones egoicas, ¿bien? Entonces, todo símbolo se puede utilizar como recurso para la expansión de conciencia. Por eso cuando tú mencionabas, yo dije, bueno, Mariano, ¿qué es? Mariano es un símbolo. Diana también es un símbolo, el libro, el arte de San Realmente es un símbolo. Si una persona o sea, ahora hablando un poco más, no del lado del escritor o del transmisor, sino que ahora estoy hablando más de cómo fue mi experiencia a la hora de escuchar a otras personas. Porque en mi caso, y actualmente incluso, es que aparte no lo voy a hacer siempre, eso forma parte, o sea, no tengo por qué ahora que tengo este libro, o 15 libros, o el canal, o lo que sea, no tengo por qué dejar de escuchar a otras personas, porque sigo aprendiendo día a día, ¿bien? Entonces, yo siempre traté de tomar lo que la persona dice, contrastarlo o dejarlo en stand-by, no sé cómo se dice, o en verificación, pendiente de verificación. Es decir, yo escucho una conferencia de Dalai Lama que dice, vive el presente. Ah, bueno, lo tomo y lo dejo ahí pendiente de verificación. Y no me importa quién lo dice. Eso es muy importante para la persona, porque muchos están con el curso de milagros porque lo dice Jesús. Y no, bueno, si esto lo dice Jesús, cuando el curso de milagros en la primera página te dice, no lo leas pensando que esto lo dice Jesús. Porque claro, si no, te dice cualquier cosa, te la crees. Te dice, en la tercera página te dice, tú te tienes que tirar al río. Ah, sí, voy al río porque me lo dice Jesús. Que se cae en eso también, esos temas del ego. Entonces, a uno le llegan mensajes. Pero claro, ocurre a veces que la persona, si no tiene esta filosofía no sé, o este método que yo tengo porque me resultó, pero si uno no tiene ese método, empieza a pegar la idea al gurú, a la persona, al youtuber, al símbolo, y entonces termina en su comunidad, termina al lado de él, termina con cuadros en su casa de él, miles de libros. Entonces ahí hay como un apego, hay un fanatismo, que eso no es conveniente ni para la propia persona, ni para el gurú, ni para nadie, porque eso no es amor. ¿Bien? Ya. Porque la persona termina sufriendo. ¿Por qué? Porque se cierra en ideas. Se cierra. Entonces, la verdad no se puede encerrar en un librito, ni en el curso de milagros, ni en la Biblia, ni en el poder de la hora, o sea, no se puede encerrar en un librito, la verdad. Entonces, no es natural que una persona se encierre en un símbolo y termina en la comunidad con los cuadritos del tal gurú. Entonces, el método, lo que yo recomendaría a tu pregunta es, que es el que yo aplico. De hecho, yo cuando leía el curso de milagros en Argentina, yo lo leía y viste que el curso de milagros no es que menciona a Jesús, sino que dice, bueno, el Espíritu Santo, Dios. Entonces yo no sabía que, después cuando vine a España, que escuché a un facilitador, que fue 6 años después, yo ya había leído, que decía, bueno, Jesús nos dice, y Jesús nos... Yo dije, ¿cómo Jesús nos dice? Yo ni sabía que eso eran supuestamente canalizaciones de Jesús. Entonces, quizás afortunadamente se dio eso de que ni sabía, porque quizás lo iba a tomar como, ay, la palabra de Jesús, y me iba a pegar y iba a formar la iglesia del curso de milagros. No, entonces, claro que hay, pero claro, en la forma se dan estas cosas, o monumentos y todo eso, que incluso los grandes sabios de la antigüedad también decían, por favor, no levanten monumentos, no hagan nada, y ni caso le hicieron a Buda, ni a Jesús. No levanten monumentos y al final terminaron levantando religiones, iglesias, monumentos, de todo. Entonces, tomar la idea, tomar los mensajes, no anticiparse a que esa idea sea verdadera, sino dejarla en verificación, luego caminarla, vivirla, y cuando se den las condiciones, hay ideas que no fallan. Bien, o sea,
que son las mismas. Es decir, por eso la verdad es una. Si el libro tiene una idea que me funcionó a mí, si te funciona a ti, es verdad. Porque no existe eso de que a una persona le funcione y a otra persona no. Entonces ahí hay algo que no cierra. Por eso se dice que la verdad es una. Entonces, saber discernir y separar las ideas y los mensajes de los símbolos que pueden ser libros o pueden ser personas que transmiten esos mensajes, que pueden ser muy útiles, pero está en la mente de cada uno y en la conciencia de cada uno saber discernir entre el mensaje y la persona o el libro o la forma que toma esas ideas. Porque si no, se puede producir el fanatismo y el cierre, y eso ya conduce directamente al sufrimiento. Ya, genial. Gracias. Se puso álgida esto, que no tenía que ver la pregunta tanto con eso, pero Todo honestamente tiene que me ver con parece, todo. Todo claro, y tiene que me ver con parece todo. que esta pregunta, a ver, hay ciertos círculos en los que no se abren a hacer este tipo de preguntas que son tan importantes desde mi perspectiva para que la gente pueda abrirse a temas tan importantes como cómo puedo yo ayudarme a sanar mi mente sin necesidad de sesgarme o volverme fanático o todo esto que está por todo lado. Así que genial.